Buenas tardes, señores participantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras charlas. Les saluda la alumna Pasapera Saavedra, María Alejandrina, de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. En esta tarde les voy a dar la charla de Derecho Laboral. Como definición tenemos sobre derecho laboral, que se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantiza el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. En materia laboral, el reconocimiento de la fuente de derecho nos permite reconocer qué nivel de disponibilidad tiene el derecho para el trabajador y el legislador, es decir, un grado de protección, restricción y exigibilidad. Asimismo, las fuentes de derecho del derecho peruano, tenemos la Constitución, Tratado de Derecho Humano, tenemos en lo que es la Ley del Derecho Legislativo, Decreto de Urgencia, Tratado de Ordenanza Municipal, en lo que es primario, y en lo que es secundario tenemos Reglamento de Decreto de Regiones, y en el terciario lo que es convenios colectivos, costumbre. Mayormente en lo que es la Constitución política como fuente del derecho laboral y el bloque de constitucionalidad, tenemos aquí que el derecho del trabajo como parte del ordenamiento jurídico tiene la Constitución como fuente de derecho suprema, debido a que es obra de poder constituyente, además establece las normas que no pueden ser contradichas ni desnaturalizadas. La Constitución establece también el proceso de producción de las demás normas del sistema jurídico nacional. Al tener superioridad normativa sobre todas las leyes y reglamentos de las demás normas de los poderes constituidos, serán nulas las que contraigan el texto constitucional. Esa nulidad puede ser declarada por cualquier tribunal del Poder Judicial, así como por el Tribunal Constitucional, ya que existe el deber de realizar un control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Tenemos la legislación laboral en el ordenamiento peruano. Debemos recordar que el sistema jurídico existe una pluralidad de poderes normativos. El legislativo, como representación de los ciudadanos, aprueba la ley, mientras que el Poder Ejecutivo regula la aplicación de las leyes mediante los reglamentos. La regulación de las leyes recae en el Poder Legislativo, el cual puede moverse entre un mínimo y un máximo en tanto respeten el contenido esencial del derecho al trabajo, aspecto que hemos detallado en las líneas anteriores. En ese sentido, la ley constituye la principal de las fuentes del derecho laboral peruano, por ser específica después de la Constitución, plasma los intereses de la ciudadanía. Así, las leyes laborales son imperativas o de derecho necesario relativo, puesto que establecen un mínimo de derecho que limita la disposición o disminución de estos. Tal es el caso de la remuneración mínima, sobretasa, por ahora extra mínima, entre otras. Dentro de este aparato también incluiremos, dentro de este apartado también incluiremos aquellas normas que tienen rango de ley a saber, norma de rango ley a saber, decreto legislativo, decreto de urgencia, ordenanzas regionales y municipales. En el decreto legislativo está lo que es la facultad de otorgar al Poder Ejecutivo. En el decreto de urgencia, atribución al Ejecutivo para legislar en caso de emergencia. Ordenanzas regionales y municipales, cada gobierno regional y municipal tiene competencia y atribuciones exclusivas. Nivel secundario de leyes laborales, fuente de derecho laboral peruano. Actualmente no contamos con un artículo sistematizado de las normas laborales mediante una ley de trabajo o de los trabajadores. Tampoco en la legislación peruana
encontraremos un código de trabajo, a diferencia de países como España o Chile. El derecho laboral del sector privado es una de las heterogéneas colección de leyes y decretos legislativos. Ante esto, hemos recorrido algunas de las normas más relevantes del ordenamiento y recordamos que está pendiente un artículo unificado en la codificación que ordene la legislación laboral. Tenemos aquí el decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Decreto Supremo 003-2007-TR. Ley sobre modalidades formativas laborales. Disponen que las ofertas del empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que contribuyan a discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato. Ley que establece nuevo plazo de prescripción de las acciones derivadas de la ley laboral. Tenemos ley del protector, que la ley es 27602, asimismo la ley de seguridad en salud en el trabajo, la 29783, la ley que regula las actividades de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, la 27626. Aprueba ley de contratación de extranjeros del decreto legislativo 689. El convenio colectivo cuarto nivel de fuentes, así como hemos visto, existen diversos poderes normativos dentro del derecho, tal como es el poder estatal. Paralelamente existe la autonomía colectiva como fuente de derecho en el ordenamiento peruano, expresión que se concretiza mediante el convenio colectivo de trabajo. La autonomía colectiva se podrá definir como poder compartido por los trabajadores y los empresarios para, a través de sus respectivos representantes, autorregular sus intereses contrapuestos y, en particular, establecer automáticamente las condiciones a que han de ajustarse las relaciones jurídicas del trabajo. La doctrina ha recorrido en el convenio colectivo se encuentra en el rango de las normas de la autonomía privada, pues parte de la relación entre el empleador y el trabajador, no obstante, se atribuyen algunas condiciones para ser una fuente de derecho, son rangos normativos. La naturaleza dual del convenio colectivo. El artículo 29 del reglamento de la ley de relaciones del trabajo del decreto supremo 011-92 establece que algunas de las normas del colectivo se interpretan como normas jurídicas, mientras que otras como cláusulas de obligaciones. En este sentido, la doctrina acuerda que el convenio tiene una naturaleza, cual así el convenio colectivo tenga un nivel jerárquico, solo superior al de la costumbre. Es obvio que esta perspectiva solo puede aplicarse en las cláusulas de obligaciones. En las cláusulas del convenio colectivo tenemos como definición cláusulas normativas, indicen directamente sobre los contratos individuales del trabajo, puede tener efectos sobre los sujetos que negocian y sobre los que elaboran en su nombre, por ejemplo, el aumento de remuneraciones. Las cláusulas en obligaciones solo crean para las partes de convenio colectivo, lo que es el sindicato y el empleador. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el uso de instalaciones de la empresa para la organización del sindicato. Y con lo que es la costumbre como fuente de derecho, cuando afirmamos que la costumbre puede ser una fuente de derecho, debemos remitirnos a la doctrina, la cual ha adoptado un criterio sobre la naturaleza de la costumbre que afirma que su origen es extraestructura estatal y creada a partir de grupos sociales no incorporados en el gobierno o estructura política. En este sentido, podemos definirla de la siguiente forma.
aquella norma jurídica derivada de la petición más o menos constante de actos de conducta uniforme que han adquirido fuerza obligatoria por la convicción social de las necesidades de su respeto y acatamiento. La costumbre es una práctica reiterada, con carácter general y que sea una conciencia de obligatoriedad entre los miembros de una determinada comunidad. Asimismo, la costumbre tiene las siguientes características: racionalidad, comportamiento jurídico, coherentes con la razón, no contraídos a la moral, el reconocimiento estatal. Asimismo, aquí se representa una regla reconocida de la comunidad y por el Estado el reconocimiento no es constituido, sino declarativo. Espontaneidad, tenemos que nace de la repetición de las conductas, y asimismo tenemos lo que es la formación lenta, que aquí es el proceso de introducción normativa que exige su verificación más o menos extendida en el tiempo. Lo que es imprecisión carece de contornos normativos exactos en notarías, la imposibilidad de determinar con exactitud su contenido normativo. Y lo que es la evolución se adopta a las necesidades sociohistóricas. Tenemos aquí como conclusión: las fuentes de derecho del ordenamiento peruano pueden ser entendidas como actos normativos, es decir, aquellos que originan o contienen una norma jurídica. La Constitución establece también el proceso de producción de las demás normas del sistema jurídico nacional, al tener superioridad normativa sobre todas las leyes y reglamentos de las demás normas. De los poderes constituidos serán nulas las que contraigan el texto constitucional. La ley constituyente, la principal de las fuentes del derecho laboral peruano, por ser específica después de la Constitución, plasma los intereses de la ciudadanía. El reglamento tiene carácter general y abstracto, además su rango normativo e inferior al rango de ley. El convenio colectivo se encuentra en el rango de las normas de la autonomía privada, pues parte de la relación entre el empleador y el trabajador. No obstante, se le atribuyen algunas condiciones para ser una fuente de derecho con rango normativo. La costumbre, aquella norma jurídica derivada de la repetición o más o menos constante de actos de conducta uniforme que han adquirido fuerza obligatoria por la convicción social y la necesidad de su respeto y acatamiento. Esto ha sido el tema del día de hoy. ¿Alguna pregunta, señores participantes? Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante y sería muy bueno que se hable de un tema, ¿no? En la próxima charla, que sería el despido arbitrario que se está dando hoy en día en los trabajadores contra esta pandemia, ¿no? Muchas gracias, señorita participante del taller de información virtual. Y en la siguiente charla vamos a tratar su tema, que está muy interesante para que ustedes conozcan. Gracias por su participación.